corresponde, vamos a recibir a nuestro segundo invitado del día de hoy. Sí. Recibimos a Matías Ayastuy de la Dirección de Derechos Humanos, porque bueno, nos va a contar sobre esto que adelantamos hoy, que es esta investigación que se realizó para saber, conocer las condiciones de detención en diferentes comisarías o alcaldías en nuestra provincia. Y hace horas nada más el gobierno de la provincia le contestó. Muy ¿Qué bien. tal, Matías? Muy buenos días. Buen día, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenos días. Qué calorcito, sí. Qué calorcito, pero acá está lindo, ¿no? En Agenda es un microclima, Mati. Decime dan si ganas no. de quedarse. Decime si no. Ya que decís calorcito, en esta investigación, en esta recorrida, unas temperaturas como hoy, ¿hay detenidos que están en malas condiciones habitacionales y, bueno, todo lo que un ser humano necesita para estar bien? Sí. ¿Tiene falencia esto? Hay que darle un poquito de contexto, ¿no es cierto? Sí. Porque como para que se entienda un poco, básicamente de lo que se trata, de lo que hicimos fue un proyecto de trabajo que fue propuesto por los organismos de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos de la provincia de Entre Ríos, de distintas ciudades, que presentan ante un organismo nacional que depende de ONU, que es el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, un anteproyecto, ¿sí? a solicitud del Comité Nacional, para poder hacer una especie de diagnóstico de cuál es la situación, ¿no es cierto?, en todos estos lugares de detención de la provincia de Entre Ríos. Un proyecto que duró varios meses, que hoy recién, esta semana, lo que estuvimos entregando son las conclusiones, el informe final, pero que es solo una partecita de un proyecto que fue una experiencia muy interesante para el movimiento de derechos humanos de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, parte de lo que se deduce tiene que ver con esto, con que las condiciones no están a la altura de la dignidad o de cualquier cuestión vinculada con condiciones que cuiden un poco la salud de las personas, que cuiden temas de frío y de calor, ¿no es cierto? Porque ahora hace 30 grados y 36 grados, pero los 0 grados de invierno tampoco están preparados para eso. El tema de los baños, los sanitarios. Bueno, hay como un desafío de poder trabajar en una agenda en conjunto, ¿sí? Donde nosotros le proponemos, de alguna manera, desde el movimiento de derechos humanos, algunos aportes de lo que le sugerimos que pueden ser algunas prioridades para llevar adelante en términos de obras, de refacción edilicia y ese tipo de cosas. Y para un gobierno de la provincia creo que no sería mucho lo que tiene que invertir, ¿no? La verdad es que no es una cifra muy significativa, pero bueno, también entran en juego una serie de complejidades donde una parte de la responsabilidad sí estará ahí, pero también está la justicia, que tiene una responsabilidad importante, y también el Poder Legislativo de la provincia de Entre Ríos, en la medida en que debe tomar la iniciativa para conformar en nuestra provincia lo que sería el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, que es una deuda pendiente del gobierno de la provincia, tanto a nivel ejecutivo como legislativo, ¿no? Ahí estamos viendo en pantalla, imágenes que han surgido de esta investigación. Contanos un poquito, Mati, cómo ustedes se organizaron, cuántas comisarías visitaron y con qué métodos se investigó todo esto, ¿no? Exacto, mira qué interesante. Hubo un proyecto que planteó 3 etapas. Una primera etapa que era selección de personas que iban a trabajar en el proyecto, formación de esas personas, que hubo 2 instancias muy intensas de capacitación con personas con renombre internacional, en algún caso como Enrique Font, que fue comisionado de ONU, y con integrantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura. En esa primera etapa también se planificó y se decidieron junto con el Ministerio Público de la Defensa cuáles eran los lugares que se iba a seleccionar para hacer las inspecciones, y se determinaron 14 lugares de la provincia de Entre Ríos, un muestreo, ¿no? Villaguay, San Salvador, Colón, Concordia, Gualeguaychú, Paraná, Victoria, Diamante. Son algunas de las ciudades que fueron como parte de distintos recorridos. Para ir se llegaba con una especie de formulario, una encuesta, donde se incluían entrevistas a personas privadas de la libertad y a agentes que estaban trabajando ahí de las fuerzas. Ah, bien. Forma imprevista, ¿no? Sí, las visitas eran sorpresivas. Claro. Las visitas eran sorpresivas. Nos encontramos con que las consecuencias de estas malas condiciones no solamente las sufren las personas privadas de la libertad, sino una parte importante
del personal que trabaja ahí, ¿no es cierto? Los agentes de las fuerzas de seguridad no tienen buenas condiciones de trabajo, de habitabilidad, de seguridad, pero de seguridad no en cuanto a amenaza de algún hecho de violencia en particular, sino de seguridad integralmente pensada, ¿no es cierto? Porque las condiciones de edilicia son y de comida, ¿qué comen? Comen la misma comida las personas privadas de la libertad que la gente que tiene la responsabilidad de la custodia, y es mala para los dos la comida, ¿no es cierto? El acceso a los sanitarios, hay una serie de cuestiones que no tienen que ver con si estás privado de la libertad o si estás trabajando ahí, sino que es necesario cambiarlas de manera urgente. Hay una excepción de... Claro, ahí estamos viendo otra cosa que nada que ver. Vemos algo, digamos, nada que ver en cuanto a las otras fotografías, ¿no? Que estaba como muy bien ahí con plantas y arregladito, y sin embargo, bueno, estamos viendo estas condiciones que son realmente muy feas para estar ahí, Mati. Ustedes igualmente esto lo hicieron, es en lugares donde hay personas internas durante mucho tiempo, o más bien estos lugares donde la gente va de paso, ¿no? Bueno, acá funciona, primero, la primera pregunta es, ¿hay un patrón común en todas las comisarías de la provincia, que es que el ingreso está digno, como tiene que estar, está muy bien, como cualquier institución, está bien? Esas mejoras no son, o eso, hay un contraste muy grande cuando uno pasa a los otros lugares, ¿no es cierto? Ahí se ve como un contraste importante. Eso por un lado. Y después lo otro, que era que me habías preguntado, perdón. No, que si en realidad estos lugares que ustedes visitaron es donde ahí hay personas internas durante mucho tiempo, periodos largos, o están durante... No. En general, y acá también quiero decir que es cierto, digamos, lo que se plantea desde el Ministerio de Gobierno, en términos de que, a diferencia de otras provincias del país, las comisarías, esto no estamos hablando del servicio penitenciario, estamos hablando de jefatura de policía, comisaría de la mujer, alcaidías, que son dependencias que dependen más del Poder Judicial, donde a una persona que se la encuentra como posible, como sospechosa de haber cometido un delito o de haber cometido una contravención, preventivamente se la encierra durante un tiempo hasta que se lleve adelante una investigación. Hay lugares, otras provincias del país, que es gravísimo, que hay personas cumpliendo penas en comisarías. No ocurre eso acá, en general, salvo excepciones, pero no es la regla de que haya personas cumpliendo. Entonces son lugares de encierro transitorio, son llamados así, ¿no es cierto? Que es, bueno, quedan privados de la libertad hasta tanto se puedan establecer algunos criterios, digamos, para permitirle o no cierta libertad, de acuerdo al delito que haya hecho, al proceso de investigación que se esté llevando adelante en la justicia, y es una decisión que en general toman desde el Poder Judicial, fundamentalmente desde lo que es el Ministerio Público Fiscal. Desde el Ministerio de Gobierno de la provincia en las últimas horas hubo una especie de contestación, reunión y demás, y como que dicen que son muy pocos las personas que están detenidas en comisarías o alcaldías en la provincia de Entre Ríos. Sí, no es un atenuante, digamos, las condiciones son acá en la comisaría de nuestra ciudad, había más de 15 personas, ¿sí? en una jefatura, ¿no? En una dependencia, y poco mucho, la verdad es que es muy relativo. En otras había menos, en otras había más o menos. Acá había personas que estaban hacía más cerca de un año. Claro, ¿sí? bueno, eso es con lo cual, o sea, con lo cual no es, digamos, un argumento. Claro, por ahí no están hacinados, pero igualmente las condiciones son tremendas. Por más que haya 5 personas o 2, las condiciones son horribles para cualquiera que esté ahí. Ahora es un problema de la justicia, ¿no? Bueno, hay un problema compartido, insisto yo. Las responsabilidades son compartidas. Hay una necesidad de aportar desde la mirada de los derechos humanos una propuesta para que haya un cambio, ¿no es cierto? Porque, insisto, esto no tiene que ver con una persona, si está privada de la libertad o no, u otra, sino que de lo que se trata es de que también los trabajadores de la Fuerza de Seguridad tengan un espacio y un lugar digno de trabajo, quienes tienen que desarrollar sus tareas. ¿Hablaron los integrantes de la Fuerza de Seguridad para decir, mira, estoy mal?
esto... Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Además, en un contexto de mucha confianza y de cordialidad en la mayoría. Miren, en la mayoría de las dependencias que fuimos, salvo una o dos excepcionalmente, que te puedo decir puntualmente lo que es la ciudad de Concordia, ¿sí? Que hubo una actitud más de defensiva y más, si se quiere, bueno, agresiva, de resistencia, podríamos plantear. El resto entendía que se trataba también de mejorar para ellos, las condiciones que tienen que ver con ellos. Nos contaban qué comían, nos contaban que muchas personas que tienen que vivir en esas dependencias porque trabajan en una ciudad pero vienen desde otra, claro, bueno, tienen condiciones y realmente también vemos que hay esfuerzos, ¿no es cierto? Que hay esfuerzos para tratar de resolver situaciones que deberían estar resueltas desde más arriba, ¿no es cierto? Eso nos hemos encontrado así en la mayoría de las dependencias. Y acá, Matías, ustedes pudieron hablar con algún detenido, visitaron la jefatura, también minoridad. Sí, hay un contraste muy grande en toda la provincia en lo que son comisarías del menor, la familia o la mujer, que se llaman, ¿no es cierto? Que hay en todos los lugares que están mucho mejor. La verdad que todas esas dependencias, los lugares de calabozos de esas dependencias son incomparablemente mejores que en general lo que son las jefaturas departamentales o las comisarías de contraventores de la provincia. Y bueno, hay un contraste importante en ese sentido. La verdad es que se nota inclusive en las fotos. Hay diálogo con todas las personas que quisieron hablar y hubo muy buenas devoluciones, ¿no es cierto? No se trata de gente que está cumpliendo una pena y que ya sabe que va a tener que estar 2 años, 5 o 20 ahí. Se trata de gente que no sabe qué va a pasar. Si sale mañana. Sale mañana o a la semana o al mes. Y también vimos algo que nos parecía que podía aportar a mejorar mucho eso, es que no hay en ningún lado equipos de trabajo, ¿sí?, que les permitan a la persona que sale de ahí salir con una propuesta para que no vuelva a hacer lo que la llevó a caer en ese lugar. Entonces nos parecía que casi tan importante como las condiciones es hacer un trabajo con equipos interdisciplinarios, con proyectos de trabajo, con una integración en la sociedad, para que no vuelvan a cometer los mismos problemas por los cuales cayeron detenidos, ¿no? Claro, hay una ley a nivel provincial que dice que no se cumple. ¿Qué involucraría eso? Bueno, hay una ley sancionada por unanimidad en diciembre del año 2017 que plantea la conformación en la provincia de Entre Ríos de lo que sería el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos. Que básicamente esto que se hizo en la provincia, que resultó este informe, no viene a sustituir o a reemplazar un organismo que, conforme a las declaraciones internacionales de los derechos humanos, a los pactos con rango constitucional, a lo que suscribe nuestro país y también nuestra provincia, plantea que debe conformarse un mecanismo, un sistema de prevención de la tortura en todo el país. Bueno, hay un órgano nacional y después hay órganos provinciales, y en Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 12 o 15, entre 12 y 15 ámbitos provinciales en los cuales está constituido y funciona. Bueno, acá está la ley, pero no está implementada. Mati, y ustedes ahora con las conclusiones de esta investigación, ustedes, bueno, las presentan, salen a la luz, y ¿ahora qué pasa? Bueno, nosotros estamos en diálogo y abiertos también a una propuesta que puedan hacer desde la provincia para que se avance en la conformación del comité provincial, ¿no es cierto? Nos parece que no son los organismos de derechos humanos quienes tienen que realizar este trabajo, además con mucha voluntad, de manera militante, si se quiere, sino que tiene que crearse este mecanismo. Nos parece fundamental que se pueda avanzar en ese sentido. Estuvo el subsecretario de Derechos Humanos en la presentación que se hizo el jueves pasado, 1 de diciembre, en Paraná, y pasado mañana fuimos convocados para realizar la misma presentación de las conclusiones de este trabajo en la asamblea anual en Buenos Aires que se hace del Comité Nacional de Prevención de la Tortura,
donde vamos a estar, digamos, dejando algunos informes, contando este proyecto ahí, y también vamos a estar seguramente con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ambos, digamos, instituciones, tanto de Nación como el Comité Nacional, avalan y de alguna manera articulan para que en la provincia pueda conformarse este comité que nos pone de acuerdo a los estándares internacionales a los cuales suscribimos como nación. Bien, bueno, Mati, nosotros te agradecemos muchísimo por venir hasta aquí a Agenda y aparte por compartirnos esto y por explicarnos con tanta claridad. Más allá de, por supuesto, que estábamos viendo imágenes, ¿no? Pero yo creo que es algo que tenemos que saber, y a mí me sorprendió la respuesta por ahí de quienes trabajaban, ¿no? Porque uno siempre piensa que quienes trabajan en estos lugares no van a hablar o no se van a quejar de las condiciones. Pero bueno, parece que las cosas van cambiando. Bueno, hay mucho para hacer, Matías. Sí, es un desafío grande, pero sobre todo me parece que tiene que ver con preguntarnos como sociedad qué respuesta damos con las personas que cometen un delito, ¿no es cierto? Esa es la gran discusión, sí. Porque, bueno, hay que tomar una medida, pero ¿qué pasa después? O sea, uno de los datos que nos pasaban respecto de, y ya con esto cierro porque sé que tenemos poco tiempo, pero que es una persona que cumple la pena, sea de 10 años, de 5 años, ¿no es cierto?, en el sistema penitenciario de nuestro país, alrededor del 70 al 80% de las personas reinciden, ¿no es cierto? Bueno, está como obligado a reincidir. Pero además hay un dato que es recontraelemental. ¿Saben qué porcentaje de personas reinciden dentro de las cuales cumplieron un estudio terciario o universitario en la cárcel? Bueno, del 70 al 80% baja al 7%, al 8%. Entonces, si nosotros les hacemos una propuesta para que puedan transformar su vida, aprender otras historias, integrarse en la sociedad, formarse, tener trabajo, además nos sale mucho más barato y nos conviene como sociedad en términos de seguridad, en términos de seguridad pública. Vos sabés, Matías, que yo hace mucho que hago esto en radio y todo, pero desde hace muchísimos años siempre escucho lo mismo. Me parece que no se ha avanzado casi nada. Es muy difícil, tampoco es un problema simple de resolver, y a su vez no es un problema exclusivo ni de nuestra provincia ni de nuestro país, es un problema de los países con nuestras características. En Latinoamérica ocurre esto, ¿no es cierto? No es algo que haya soluciones mágicas, pero bueno, son como políticas de mediano y largo plazo para poder mejorar un poco el sistema de seguridad pública en su conjunto. Habría menos delito si nosotros pudiéramos revertir esta situación. Bueno, Matías, nosotros te agradecemos mucho. Bueno, Carmelo, y nosotros nos vamos a una pausa.